Colosenses capítulo 3 es lo que vamos a ver. Pablo, cuando redacta las cartas, por lo general, suele comenzar estableciendo fundamentos sólidos, firmes y profundos acerca de las verdades más misteriosas del universo. Y es por eso que al principio de cada carta parece que nos cuesta, es un desafío entenderlo. Son palabras que a veces requieren que nuestras mentes se pongan a trabajar. De hecho, a los más brillantes pensadores del cristianismo les resulta un desafío. Pero hay un punto en las cartas en donde Pablo comienza a bajar, por así decirle, a la vida cotidiana. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, es en esta carta la palabra pues. Pásame la imagen número 2. Que encontramos, como dijo muy bien Mateo, en el versículo 1, pues buscad, en el versículo 5, pues haced morir, y en el versículo 12, pues vestíos. Y esto es precisamente lo que les va a dar la estructura a este sermón, las tres partes del mensaje. ¿Qué significa pues y por qué lo repite tanto? La palabra pues viene a conectar una premisa con una consecuencia. Pásame a la siguiente. Pongamos un ejemplo. Estoy con gastroenteritis, pues comí algo en mal estado. Digamos que la gastroenteritis, ¿qué sería? La consecuencia. Y la premisa sería que comí algo en mal estado. Otro ejemplo. No dormí bien, pues la bebé anoche estaba pasada de rosca. Esa puede ser la premisa y la consecuencia es que no dormí bien. Juancito, si pues no te bañas, tendrás mal olor. ¿Se entiende cuál es? La palabra pues conecta una razón con una consecuencia. Ahí como lo vemos en la pantalla. Primero Pablo presentó las razones, los principios, los fundamentos del cristianismo, que es la premisa, y ahora va a empezar a explicar cuáles son las consecuencias de haber entendido el Evangelio. Digamos que según cómo entendemos las verdades profundas, doctrinales, teológicas, esto va a tener sus implicancias, sus efectos en nuestro diario vivir. Y por el contrario, si no tenemos un buen entendimiento del Evangelio, nuestra vida también irá en desmedro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la premisa que Pablo establece en la carta de los Colosenses? Bueno, ya en el capítulo 2 venía diciendo que fueron circuncidados, fueron sepultados, o sea, fueron muertos al pecado y fueron también resucitados. Dios les dio vida, fueron perdonados. Estas son las premisas, ¿sí? Podemos decir que en resumen, la premisa de Pablo es la posición nueva que tenemos como creyentes. ¿Qué es la posición de un creyente? ¿Saben lo que es? Es toda bendición que hemos recibido por gracia y por la sola fe en Cristo Jesús. Fuiste perdonado, tenés vida eterna, fuiste justificado, adoptado, santificado, miembro de su cuerpo, miembro de la familia de Dios, miembro de la iglesia, muerto a los pecados, ahora sos salvo. Esta es la posición que tenemos en Cristo. ¿Qué hiciste vos para tener esa posición? Absolutamente nada. La tenés por gracia de Dios. Ahora, fíjate en la siguiente imagen. Digamos que la premisa es nuestra posición en Cristo y pues, aparece la palabra pues y ahora va a decir la consecuencia que serían los efectos en la vida cotidiana. La posición que tenemos en Cristo es la razón por la cual Pablo va a decir lo que dice en el capítulo 3. Pablo presenta la posición que el creyente tiene en Cristo como la razón por la cual el creyente debe vivir en obediencia, por ejemplo. La posición en Cristo es la razón por la cual el creyente tiene que vivir en santidad, por ejemplo.
y no al revés. ¿Me explico? Invertir el orden sería legalismo. Decir, ustedes tienen que obedecer para tener una posición en Cristo. No, no, no. Nosotros ya tenemos una posición en Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en consecuencia de la posición que ya tenemos. ¿Cómo vamos? Por ejemplo, si somos muertos al pecado, si hemos muerto al pecado, como lo dice en Romanos 6, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Me explico? Vamos ahora al capítulo 3, verso 12, que es una de las veces que aparece la palabra pues. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ya somos escogidos de Dios, ya somos santos y ya somos amados. Resta vivir como lo que ya somos, escogidos, santos y amados. Entonces, premisa. Si pues tenemos una posición en Cristo, entonces tenemos que vivir una vida de acuerdo a esa posición. Por eso en el mensaje de hoy te invito a examinar cuáles serían los resultados que un creyente experimentaría al entender su posición en Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En primer lugar, veamos lo que el creyente tiene que buscar. Pensemos ahora en qué otra parte de la Biblia encontramos esto. Buscad las cosas de arriba. Es imposible no pensar en las palabras de Jesús cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pensemos ahora en qué es lo que las personas buscamos naturalmente. Las personas buscan ser felices. Partiendo de lo más esencial, necesitamos un plato de comida todos los días. Necesitamos esto no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, para nuestros seres queridos. Además, necesitamos ropa, necesitamos un techo, un lugar digno donde vivir. Pero si hay algo que caracteriza al ser humano es su constante insatisfacción, pese a que sus necesidades básicas ya están satisfechas. Además de alimento y abrigo, también necesito estabilidad económica que me asegure que voy a tener un plato de comida el día de mañana. Y una vez que tengo estabilidad económica, ahora necesito más comodidad y ahora necesito tener un cierto estatus social, un auto, ropa de marca y celular. Y una vez que tengo cierto estatus, una casa no me basta, tengo también que tener unas alarmas y una cámara. Necesito hacer crecer mi negocio, necesito más. Y así vive el ser humano, con un constante sentido de necesidad terrenal. Ahora bien, cuando Jesús dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas van a ser añadidas, lo dice en un determinado contexto, en Mateo. Él está atacando al Dios de los hombres, el Dios del dinero. El hombre ama al dinero y siempre quiere tener más. Habitualmente vive para tener cada vez más dinero. Y por eso Jesús está diciendo que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, él menciona dos cosas que son esenciales: la comida y el abrigo. Nada más. Y lo ilustra usando las aves del cielo y los lirios del campo. Alimento y abrigo. En 1 de Timoteo capítulo 6 dice la palabra: así que teniendo sustento y abrigo, dos cosas. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
la imagen número 6. Estas dos cosas, sustento y abrigo, son las que Dios promete para aquellos que buscan el reino de Dios. Y créeme que no necesitamos nada más. Debemos, por lo tanto, estar tranquilos porque el Señor provee alimento y abrigo. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Necesitamos aprender a vivir poniendo los ojos en las cosas espirituales, porque allá vamos. Lo terrenal se va a desvanecer muy pronto. ¿Significa esto que hay que abandonar toda tarea terrenal cotidiana? ¿Significa esto que el que estudia ya no debe estudiar más? ¿El que trabaja no debe trabajar más? ¿El que tiene una familia no debe ocuparse más de la familia para leer la Biblia? Claramente no. De hecho, más adelante Pablo, en los próximos mensajes, Pablo va a explicar cómo uno debe continuar realizando los deberes en la vida cotidiana. Así que no es que debamos abandonar nuestras tareas terrenales, pero esto es lo que significa. ¿Vieron cuando uno escucha un ruido muy fuerte? Digamos que hay un accidente afuera. ¡Prah! Se escucha el ruido. ¿Qué es lo que uno hace inmediatamente? Mira, lo primero que hace. Están enseguida las viejitas prendidas a la ventana. Nosotros también. Bueno. ¿Qué es lo que uno está haciendo cuando mira algo? Está prestando toda su atención. Uno está concentrado en ello, en aquello en lo que mira. Piensa en las mujeres. Cuando el hombre está viendo un partido de fútbol y ustedes le hablan y ustedes piensan que la están escuchando, ¿el hombre está escuchando en realidad? No. ¿A dónde está? ¿Qué está haciendo el hombre? Su mente está solamente en el partido de fútbol. Bueno, mirar significa que uno pone toda su mente en un lugar. Y esto es lo que significa poner la mira en las cosas de arriba. Significa vivir con gran interés y motivación por lo espiritual. Vas a seguir haciendo tus tareas cotidianas, vas a seguir trabajando, vas a seguir estudiando, vas a seguir cumpliendo tus roles en la familia, pero ahora ya no de la misma manera que antes, ya no para recibir cosas a cambio, para tener un estatus, para tener dinero, ahora lo vas a hacer por y para el Señor. Ahora ya no vas a ver el mundo con tu forma de ver las cosas, ahora vas a ver el mundo desde una perspectiva celestial. Ahora tu sistema de valores va a cambiar completamente. Lo que antes deseabas ya no lo deseas más. Ahora deseas agradar al Señor. Tus contribuciones más grandes no van a ser para lo que haces terrenalmente. Tus contribuciones más grandes van a ser las que haces para el Señor. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que tus antiguos intereses murieron ya. Tu amor al dinero está muerto. Tu deseo de protagonismo está muerto. Tu deseo de que todos cumplan tus caprichos está muerto. No necesitas resucitar esos deseos. La vida tuya ahora pertenece al Señor. Esto es lo que el creyente tiene que buscar, las cosas de arriba. Vamos a ver en segundo lugar lo que el creyente debe matar. Saltamos al verso 5, después volvemos al verso 4. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Comenzamos ahora una sección donde Pablo irá enumerando ciertos pecados que el creyente debe aniquilar. Y quiero utilizar deliberadamente la palabra aniquilar, matar, exterminar, porque ese es el énfasis de la Escritura. Ahora vuelvo a citar palabras de Jesús a las cuales me llevan estas palabras. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Siguiente. Tales palabras solo pueden indicar una cosa. El pecado debe ser tratado de forma drástica, con dureza. Uno debe arrancarlo violentamente. Debe ser atacado constantemente. Y si tenemos que sufrir en el intento, no importa, porque mucho más sufriremos en el infierno si abrazamos el pecado. Ahora, ¿estoy diciendo que la salvación se pierde? No. Estoy diciendo que la lucha intensa contra el pecado es una verdadera evidencia de que existe una fe verdadera. Si no hay lucha, tu fe no es verdadera. Otra pregunta. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué los creyentes seguimos pecando? ¿Por qué podemos pecar todavía? Yo sigo siendo tentado, yo sigo cayendo en pecado todos los días. ¿Significa esto que no soy un cristiano verdadero? No. En realidad no significa eso. Lo que significa, lo que tenemos que entender es que una cosa es la posición que el creyente tiene en Cristo, por la fe. Y otra cosa es el estado en el que estamos. Hemos muerto al pecado, esa es nuestra posición, pero en el estado presente en el que estamos, nuestros cuerpos están sujetos a tentación, a pecaminosidad. Veamos el verso 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pásame la siguiente imagen. Nuestra lucha, en consecuencia, nuestra lucha contra el pecado continuará hasta la venida del Señor. O sea que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos ya no van a ser los mismos que ahora. Ya no vamos a padecer debilidad, hambre, tentación, enfermedad, ni pecado. Pero hasta entonces continuaremos teniendo una gran lucha en este cuerpo de carne lleno de pecaminosidad y vamos a tener que batallar hasta el último día, hasta que el Señor venga y seamos glorificados con Él. Ahora vamos a ver la siguiente. Pablo construye dos listas de pecados. Hoy me perdí. Acá estaba. Dos listas de pecados que el creyente debe eliminar de su vida. Empieza en el verso 5. Vamos a ver la primera lista. Dice, fornicación. ¿Qué más dice? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, empezamos por la fornicación. Se refiere a toda relación sexual no permitida entre amigos, entre novios, entre personas del mismo sexo, cualquier relación que no sea matrimonial. También dice impureza, y aquí va más profundo. Se refiere a pecados sexuales que pueden aflorar aún dentro del matrimonio. Involucrar a terceros, voyerismo, no voy a contar lo que es, pregúntenle al tío Google. Pornografía, por ejemplo. Pasiones desordenadas, dice también. La pasión viene a ser un deseo ferviente por hacer algo que está prohibido y que no se sacia con nada. Siempre quiere más. También dice malos deseos. Son todos los impulsos carnales, naturales, que van en contra de la voluntad de Dios. Y dice avaricia, la Reina Valera traduce avaricia, que es idolatría. Según el contexto inmediato, no se refiere tanto al deseo de cosas materiales, la avaricia, en este caso, sino más bien al deseo sexual de que alguien siente por una persona a la cual no le pertenece. ¿Me explico? Una persona que está casada o una persona que no te pertenece. Eso suena muy lógico. Desear o amar más a la criatura que al Señor. Eso es idolatría. Pero ahora quiero que veamos algo que es muy interesante, según mi parecer. Pablo no está haciendo tanto énfasis en la primera parte
que es esa lista que acabamos de ver, sino en la segunda, que es la que vamos a leer ahora. ¿Y saben por qué digo esto? Veamos versos 6 y 7. Síganme conmigo en la lectura, versos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Vieron? Con esta primera lista, Pablo se está refiriendo a pecados que evidentemente los colosenses ya han dejado atrás. En cambio, ¿recuerdan cómo le habló Pablo a los corintios? Se dice. Pablo les decía, oigo que entre vosotros hay fornicación como la que no se oye ni siquiera entre las personas del mundo. Al punto de que uno se acuesta con la mujer de su padre o algo así. Pero no es así con los colosenses. Pablo está diciendo, me pierdo, Pablo está diciendo que los colosenses no tienen ahora esos pecados, porque esas son cosas que ya han dejado atrás, que pertenecen a otro tiempo, en el cual no tenían a Cristo. Esos son pecados escandalosos que ya está. Estos pecados no eran problemas para la congregación de los colosenses, ni la fornicación, ni las pasiones desordenadas, ni la avaricia, porque ellos saben muy bien que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El problema de los colosenses está en la segunda lista, que vamos a ver ahora, a partir del verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Exacto. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. La mentira también era. Creo que en la iglesia nuestra tenemos que tener cuidado de que no pase lo mismo que en la iglesia de los colosenses. Porque cuando alguien comete un pecado de inmoralidad sexual, ¿qué hacemos nosotros? Todo el mundo nos escandalizamos. Y eso está bien, porque así debe ser. Pero ¿qué pasa cuando hay enojo en el corazón? ¿No es este pecado un pecado más de la lista que Dios aborrece? ¿No está este pecado en la misma lista que la lista anterior? ¿No enciende también este pecado la ira de Dios? Por supuesto que sí, pero por alguna razón la gente piensa que guardar rencor contra su hermano no es tan malo como fornicar. Entonces, uno se arma en la cabeza dos listitas. Los pecados graves, escandalosos, y los pecados que hago yo, que no son tan graves. Y Pablo dice, no me hagan dos listitas. Todos están en la misma lista. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí enumera fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas estas cosas pertenecen a la misma lista, solo que pensamos siempre en los pecados de los demás y no en los nuestros. Veamos uno a uno. Ira es la explosión de enojo, el arrebato, el descontrol, los gritos, los insultos, las malas palabras, palabras hirientes que dañan el autoestima de las personas. Por lo general son cosas que uno dice sin pensarlo dos veces y que después se arrepiente porque no midió las palabras y causaron un daño que no esperaba. Son acciones y palabras impulsivas. Por otro lado, el enojo se refiere al odio, pero que no explota, pero se guarda, se tapa.
se conserva en el tiempo. Se ven más en actitudes, en miradas, en la forma de hablar o de pedir las cosas. Algunas personas no hablan más, no saludan más, no muestran afecto ni le dirigen la palabra a la otra persona. También dice malicia. Esta es un poco más meditada, pensada, planeada. Es cuando vos decís, ¿sabés lo que le voy a hacer? Voy a hacer esto y después le voy a hacer otro. Y, y ahora voy a decirle esto y después voy a hacer aquello. O sea, está planeando en el tiempo cómo hacer para que la persona termine herida, sienta dolor y lo hace de una forma vengativa. También la blasfemia. Lo que aquí es blasfemia, algunos comentaristas traducen como calumnia. ¿Por qué? Porque blasfemia en este contexto, blasfemia, ustedes saben lo que es hablar en contra de Dios. Y cuando vos estás calumniando a un hermano, estás hablando en contra de una persona que tiene la imagen de Dios y que es, como vimos, escogido, santo y amado de Dios. Y eso, por lo tanto, es nada más y nada menos que blasfemar a Dios, llamarle tonto, estúpido, inútil, atorrante. A un hermano es blasfemar a Dios. Palabras deshonestas. Entre otras cosas, es el chisme. Es cuando en vez de... ¿por dónde iba? Palabras deshonestas. Es cuando en vez de hablar con la persona que tenés que hablar, vas y lo hablas con otras personas. El chisme siempre es algo que no favorece a la persona de la que estás hablando. Siempre que no estés favoreciendo a la persona de la que estás hablando es chisme. Mentiras. Ya sabemos lo que es. Ahora, uno suele mentir para sacar ventaja de algo o para zafar de algo. Un joven mintiéndole a sus padres en sus notas de la escuela para zafar de una disciplina, mintiendo para encontrarse con alguien a escondidas, mintiendo para ganar más dinero. No sé, son solo algunos ejemplos. Qué pena si pensamos que la fornicación es peor que algunos de estos pecados mencionados en la misma lista. Todos estos pecados pertenecen a la misma lista, la lista de lo terrenal que hay que hacer morir. Vamos ahora a la última parte del mensaje. Lo que el creyente tiene que vestir. Dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La ropa cumple varias funciones. Ustedes saben, cubrir la desnudez, nos abriga, nos protege del frío o del sol. ¿Qué otra función cumple que es muy importante? Nos viste. Permite que estemos presentables para la ocasión. Por ejemplo, si alguien nos invita a una fiesta, ¿qué hacemos? Nos ponemos la mejor ropa para estar a la altura. Este es el sentido de la palabra vestíos en este versículo. Ahora imaginemos que un rey organiza una gran cena para el cumpleaños de su hijo. Y vienen muchísimos invitados de honor pertenecientes a la nobleza. Suenan las trompetas y se abre la puerta principal del palacio para que entre el muchacho agasajado. Y ahora todos voltean a ver y ¿quién entra? Entra un vagabundo. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es este hombre vestido de harapos? ¿Dónde está el hijo del rey? Y el vagabundo, ¿qué responde? Responde, soy yo soy el hijo del rey. Entonces, obviamente nadie puede creerle. Bueno, ¿qué sucede con este hombre? ¿Dejó de ser el príncipe? No, sigue siendo el príncipe, solamente que no se ve como un príncipe. Esto mismo apunta el versículo. Pablo no nos está pidiendo que hagamos de cuenta que somos escogidos de Dios, santos y amados. No, ya lo somos. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra posición en Cristo, nuestra realidad. Ahora debemos vestirnos como tal.
Esto es lo que está pidiendo. Actúen de tal modo que los demás sepan que ustedes son los hijos del rey. Quítense esos harapos y pónganse la vestimenta real de una vez por todas. Que el mundo vea que son hijos de Dios. Vestirnos significa que actuemos de tal forma que los demás sepan que somos hijos de Dios. Veamos ahora el verso 10 y 11. Dice, y revestido del nuevo hombre sería, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Siguiente imagen. En Cristo vemos acá que están desapareciendo las barreras. Justamente en la antigüedad, cada uno se consideraba superior a los demás. Bueno, igual que ahora. El judío consideraba pagano al griego. El griego consideraba inferior al judío. El circunciso consideraba que la persona incircuncisa estaba lejos de Dios. Los judíos consideraban que los bárbaros y los escitas eran bestias salvajes de lo peor, personas que no tenían cultura. Los amos se consideraban superiores a los siervos. Es como hoy un amo sería un patrón con un empleado que se considera superior y lo trata como quiere. Bueno, a partir de ahora estas diferencias van a empezar a desaparecer. No las diferencias, sino las barreras. Ahora un bárbaro que se convertía podía llegar a ser el pastor de un judío. O el siervo podría llegar a ser el pastor de su amo. ¿Cómo creen que ese amo debía tratar al siervo? Y así que ellos, como nosotros, debemos aprender delante de Dios que todas estas barreras humanas no existen, sino que tenemos todos que tratarnos ahora como lo va a expresar en el verso 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De entrañable misericordia. Necesitamos mostrar compasión hacia los demás. Y lo que voy a pedir es algo bastante difícil. Pero eso es la misericordia. Necesitamos aprender a sentir lo mismo que sienten los demás. Especialmente el sufrimiento. Hacer nuestro el dolor de la otra persona. La misericordia es la empatía que tenemos con una persona que está sufriendo, al punto de poder experimentar algo de su dolor. Y obviamente eso te mueve a actuar. Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Por eso dice, entrañable misericordia, desde las entrañas, sentir un profundo afecto por los demás. ¿Qué más? Dice, benignidad. Es la disposición a hacer el bien de buena gana. Tenemos que aprender a hacer el bien, vivir sin dañar a los demás, ni física ni psicológicamente. También dice que debemos vestirnos de humildad. Es la disposición a ser humillado de buena gana. Tenemos que estar dispuestos a recibir el menosprecio, la indiferencia, el rechazo, así como lo hizo el Señor. De mansedumbre, que es negarse a reaccionar de buena gana. Escuché no sé en dónde que la diferencia entre una reacción y una respuesta es que la reacción es algo natural, automático. En cambio, la respuesta uno la tiene que... uno tiene que hacerla, digamos. No nace involuntariamente. Tenemos que dejar de reaccionar por todo
y aprender a responder con serenidad. También dice de paciencia. La paciencia es la disposición a esperar todo el tiempo que sea necesario de buena gana. Soportar es la disposición a resistir el peso de los defectos de los demás, una y otra vez, de buena gana. Perdonar es pasar por alto la ofensa, olvidarla. Y acá ya vienen algunos diciéndome, no, perdonar no es olvidar. Yo te voy a hacer una pregunta con la cual no va a haber excusas. Cuando Cristo te perdonó, y todavía lo hace, ¿no olvidó tu pecado? ¿No lo echó a lo profundo de la mar? ¿Te lo mantiene presente o lo separó de ti como está el oriente del occidente? Cristo olvidó tus faltas. Y el mandamiento para nosotros es del verso 13. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, procurá el arrepentimiento de la persona que te hizo daño. Claro que sí. Exhortalo, reprendele, animale, corregile, pero no con tus emociones. Las emociones nos deben ser la base de nuestras exhortaciones, sino con la palabra que es útil para todo esto. Siguiente. La anterior, me olvidé de algo. Creo que nada de lo que estoy diciendo es demasiado difícil. Lo difícil es que lo podamos hacer de buena gana. Una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona debe esperar. Cualquier persona espera porque está obligada a esperar. Pero esperar de buena gana lo hace solo una persona paciente. Concluimos con un breve repaso. Ahora sí, Gaby. Puesto que tenemos una posición en Cristo, que tenemos que buscar las cosas de arriba, poniendo toda nuestra atención, nuestro interés en las cosas espirituales. Y mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que morir a lo que nos queda de pecado en nuestro cuerpo, desde lo profundo a lo más externo, desde lo chiquitito a lo más grande. Y mientras luchamos, tenemos que vestirnos como hijos de Dios, de tal manera que los demás puedan ver a Cristo viviendo en nosotros.